Bueno, hola chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad lo que vamos a hacer es orientarlos un poquito en la clase número 3. En esta primera clase tienen conceptos teóricos, ¿sí? En las clases anteriores había un diagnóstico y en el punto número 2 era la interpretación de un cómic, en donde ustedes lo que hacían era diferenciar perspectiva sociológica del sentido común, sin darse cuenta, ¿sí? Es un trabajo práctico, les hablo del punto 2, en donde en realidad lo vamos a ir retomando cuando termine el año, y ustedes ya tengan internalizados un montón de contenidos y tengan una visión más científica de la sociedad. Hoy por hoy, ustedes van a comenzar este camino y van a empezar a construir conocimiento científico. Pero al principio, ustedes cuentan con lo que se llama sentido común, es decir, un conjunto de conocimientos que son dispersos, que son inconexos, que no siguen un método científico. Cuando hablamos de perspectiva sociológica, sí hablamos de un conocimiento que es científico, un conocimiento que tiene que ver con el método y la investigación. En cambio, el sentido común no sigue ningún camino para poder corroborar ni refutar hipótesis. Entonces, desde ese lugar, cuando hablamos de perspectiva sociológica, nosotros nos referimos exclusivamente al ámbito de la sociología. Ustedes, si tienen en mano el trabajo práctico y la ficha bibliográfica, van a encontrar, en primer lugar, una serie de contenidos que también los hemos dado el año pasado, cuando empezamos con el ámbito de la psicología, concepto de ciencia, la clasificación. Vamos a ver que tanto la psicología como la sociología se encuentran en el ámbito de las ciencias fácticas, específicamente en las ciencias sociales. Economía, historia, son otras de las ciencias sociales. Sociología también es una materia orientada, que eso ya lo estuvimos desarrollando en la primera semana de clase de manera presencial. Y acá vamos a ver que existen algunos conceptos básicos sobre qué es la sociología, la perspectiva sociológica de sentido común. De esto se basaba el trabajo práctico número 2, pero no tenía que contar con este material para poder realizarlo, sino que este trabajo práctico que yo les digo, el trabajo práctico número 2, tiene que ver con el sentido común, y cuando ustedes ya empiecen a desarrollar todo este tipo de contenidos, sí, en ese momento van a contar con una visión científica de la sociedad o perspectiva sociológica. Vamos a ver que existen dificultades y beneficios. Esto es un tema bastante sencillo para desarrollar. El desarrollo de una investigación sociológica, todos los pasos que comprenden una investigación dentro del ámbito de la sociología, y uno de los pasos es, y acá me detengo, en la recolección de datos. La recolección de datos es un paso fundamental dentro del ámbito de las ciencias sociales, específicamente desde el ámbito de la sociología, porque es una forma de recabar información para después analizarla y poder contrastarla con la práctica. Acá vamos a tener métodos cualitativos y métodos cuantitativos. Estos dos métodos, el cualitativo, que tiene que ver con la cualidad, y el cuantitativo, que tiene que ver con la cantidad. Este paso es fundamental porque a partir de este paso práctico, que es el análisis de la sociedad, se construye la teoría. Y la teoría nuevamente se va a contrastar con la práctica en una forma dinámica, ¿sí? Construimos conocimiento, construimos hipótesis en este ámbito, en el ámbito de las ciencias sociales, que luego serán refutadas o que luego serán corroboradas. Lo que quiero decir con esto, obviamente, que es, como vimos también el año pasado, que la ciencia es un contenido, es un conjunto de conocimientos dinámico, que tiene que ver con un contexto social, que tiene que ver con un contexto cultural, en donde
quizás el conocimiento que hoy se corrobora puede refutarse el día de mañana. Acá les hago todo una especie de listado de los campos de la sociología, es decir, de los temas que trata la sociología, y la bibliografía consultada, es decir, yo me basé en estas 3 fuentes de información, que ustedes las tienen buenísimo, si no, para hacer el trabajo práctico con esta información es suficiente, y este trabajo práctico tiene 2 puntos. El primer punto es analizar estas 5 afirmaciones y determinar si son verdaderas o falsas. Con el material que tienen arriba de la bibliografía es suficiente para poder resolverla. Acuérdense, como siempre, se justifica lo verdadero y se justifica lo falso. En el punto número 2 hay una serie de ejemplos y ustedes tendrán que determinar cuál de los métodos o cuáles de los métodos son más o centrales o los más adecuados para analizar este tipo de situaciones. Hay o puede haber un método o varios métodos. Lo importante es que ustedes justifiquen cuál es el método pertinente, cuál es el método más útil para poder analizar este tipo de situaciones. Vamos a uno, así ustedes empiezan a pensar. Vamos a el punto número C. Dice: un grupo de sociólogos decide investigar cuáles son las ideas que circulan en una determinada reunión empresarial. Bueno, ¿cuál es el método, la herramienta con la que cuenta el sociólogo para poder indagar qué conocimientos circulan en esa reunión? Entonces, puedo acercarme al método de la observación, pero acá me encuentro con que existen 2 tipos de observaciones. La observación participante, y como su nombre lo indica, el sociólogo participa de esa situación, por lo tanto, si participa, su mirada no será ingenua, será muy subjetiva, es decir, que al participar está compartiendo determinados puntos de vista y está influenciado por la dinámica grupal, en este caso. Por eso dice, es un método que involucra la interacción social entre el investigador y los sujetos en el lugar de acción de estos mismos. Es en el lugar donde se produce la interacción. Y la observación distante, como su nombre lo indica, el sociólogo toma distancia del objeto de estudio y lo observa desde otro lugar. En realidad, la observación distante permite un análisis mucho más objetivo, es decir, hay una distancia emocional del objeto que yo quiero investigar. Entonces, quizás para el punto número C, si yo quiero saber cuáles son las ideas que circulan, puedo utilizar la observación distante, porque la idea es querer, en estado neutro, poder analizar cuáles son los puntos de vista de estas personas en esta reunión empresarial. Ahora bien, puedo utilizar otro si quiero, encuestas, entrevistas, mientras ustedes lo justifiquen, es correcto. Bueno, esta es una síntesis de lo que deben presentar en unos días. Cualquier duda, cualquier comentario que les pueda llegar a ser útil o que pueda llegar a surgir, no duden en preguntarme. Saludos.